Ya está. Vamos a compartir un apunte. Esto hacia arriba. Y admitimos a Ariel, que espera. Y compartimos esta pantalla. Entonces, estábamos mirando la integración numérica. Calcular integrales de manera numérica, sobre todo es interesante cuando uno no necesariamente necesita un valor exacto, preciso, de una integral. Recuerden que la integral sirve para muchas cosas en matemática, en el sentido geométrico, ¿no? El otro día hablábamos. Permite calcular áreas, permite calcular volúmenes, permite calcular longitud de curvas, entre otras cosas. Áreas superficiales, en fin. Es muy versátil el concepto de integral y muy, muy útil. Algo fundamental para ustedes es calcular centros de masa, por ejemplo. Y los centros de masa, cuando uno conoce el contorno de la figura dada por una función, se puede resolver, si es que ese contorno no es de los típicos, digamos, rectángulo, círculo, elipse, se puede entonces resolver por integrales, y si este contorno, que es la función donde tiene límite o borde, esa parte del plano que estamos calculando el centro de masa, no tiene una integral simple, entonces se puede aplicar estos métodos de cálculo de integrales aproximadas. Entonces, aquí habíamos recordado, bajo este gráfico, como que esto sea más chiquito, ahí. Este gráfico que tenemos acá compartido, de una curva, que es una curva celeste que está acá. Entonces, el área bajo la curva, haciendo mención a que para definir la integral propiamente tal, bueno, tiene que ser un límite de sumas de rectángulos, alguno de ellos para puntos de la curva, donde uno traza el techo de ese rectángulo. Bueno, tiene una parte, no sé, aquí lo podemos dibujar con algo, ya tenemos acceso a esto. A ver, una parte donde, ¿ya? Para este pequeño rectángulo de aquí, que estoy indicando con el cursor, ya están viendo ustedes una línea verde, ¿ya? El rectángulo a que se refiere, la definición integral es este. Es un rectángulo, propiamente tal. Bueno, uno toma las áreas de esos rectángulos, que son base por altura, los suma, tiende la suma a infinito. Eso quiere decir que toma cada vez más puntos en la partición. Los puntos de la partición son los puntos que están entre A y B. Y entonces, si ese límite existe, el valor de ese límite es el área bajo la curva. Eso es lo que define la integral. Entonces ahora, con estos métodos, bueno, uno lo que conoce son puntos. Son puntos de la... A ver, son puntos en la curva. O sea, los puntos en la curva, bueno, son este primero, uno siempre llama A y B, son los límites de integración, ¿no? Pero acá, como quiere identificar, entonces, los puntos dados, bueno, el primero se llama usualmente X0, el segundo X1, y así sucesivamente hasta llegar al Xn, que es el B, y el anterior es Xn-1. O sea, hay n más un punto, ¿no? Porque la cuenta comienza en 0 y termina en n.
Hay n más un punto. Pero se identifican como, entonces, una partición que comienza en A y termina en B. Entonces, en vez de hacer estos rectángulos que hacíamos recién, lo que hacemos son para puntos que ahora están en el gráfico. O sea, aquí nosotros tenemos esos puntitos que conocemos. O sea, estos puntos hay que conocerlos. Todos estos verdes que estamos colocando acá. Hay que conocer esos puntos. Están dados. O por lo menos uno nos dan el punto inicial y el punto final. Y como queremos que todos estos trapecios tengan la misma base, lo que hacemos es todo este segmento lo dividimos en partes iguales. Si queremos dividirlo en 8 partes, bueno, el segmento lo dividimos por 8, evidentemente. En 10 partes lo dividimos por 10. Y eso aritméticamente es hacer la cuenta, la división, B menos A partido por 8, B menos A partido por 10, según los puntos que uno quiera tener. Pero estos puntos hay que tenerlos acá entonces, en la curva. Eso es lo que uno conoce, eso es lo que a uno le dan, ¿no? O si le dan la función, ¿no? Lo que sucede usualmente es que uno tiene la integral y quiere calcularla de esta manera, o sea, tiene el integrando es la función, entonces lo que hace es elegir aquí la cantidad de puntos apropiada, el X son los puntos de esta partición del intervalo B, y los Y son las imágenes de esos X, que se sacan según la función dada. Entonces ahora, la integral entre A y B de fx de X, que es exactamente el área bajo la curva, entonces lo colocamos como suma de las áreas de todos estos pequeños trapecios. Entonces, aquí yo he puesto que el área de un trapecio es la semisuma de las bases que se llaman por la altura. ¿No es cierto? La altura aquí, bueno, está atravesada. Esta es la altura la que estoy indicando ahora. Esta es la altura. Esta es la altura. Y las bases son este segmento y este otro segmento. Así lo estamos calculando. Ya. Entonces, por ejemplo, para el primer trapecio, el área es la semisuma entonces de estas bases, que es este segmento que es la imagen de X1, más este segmento que es la imagen de X0. Aquí tenemos la imagen de X0 más la imagen de X1. Partido por 2, es la semisuma. Y multiplicado por H, porque H es exactamente, si aquí hacemos una cosita así, estaba indicando que H es lo que mide entonces cada base de cada uno de los trapecios. Para el segundo, esta suma que tenemos indicada acá, bueno, es el área de este trapecio de aquí, que es base fx2 más base fx1, se suman, se dividen por 2 y se multiplican siempre por h. Todo está multiplicado por h porque la altura de estos trapecios, recuerden que están parados, pero la altura se mide a costado. Todas las alturas de ellos son h. Y las bases son alternativamente fx1, fx2, fx3, fx4, etc. Hasta llegar al último. O sea, el último entonces está indicado aquí. Las bases son f de xn con su equipo de TI para actualizar a Zoom. ¿Qué dice? No sé. Terminará en 10 minutos. Conecte con su equipo de TI para actualizar Zoom. ¿Están viendo ustedes también un anuncio que me apareció aquí? Que esto se acaba No, en 10 profe. minutos. ¿Eh? No, yo no, profe. No, Ya. Me apareció un anuncio que se acaba en 10 minutos. Y me quedó la pantalla congelada. Ah. A ver cómo Pero se ve cuando mueve el mouse. Sí, pero aquí. Acá llegué de nuevo. Tu computadora a ver si ya están cansados de tanto sí, sale un mensaje arriba que se llama. actualizar. Algo así. Bueno. Ya, ¿no? Claro, Reamin Meeting. Sí.
Profesor, le está avisando que tiene un tiempo de duración de, ya van 9 minutos, Pero yo tiempo no, restante arriba de la reunión. sí, pero eso yo no lo pedí así. Y si actualiza uno, ¿qué hace? No. Ya, veamos lo que pasa entonces. Esperemos, si no, entro de nuevo. Mire, ahora cuando uno tiene estos sumandos acá, bueno, el h es común a todos ellos, se puede factorizar por h, aquí está. Y el 2 también. H medio está fuera entonces. Y dentro del paréntesis, ¿qué queda? Un f de x0, 2f de x1, 2f de x2, que lo estoy mostrando aquí. O sea, todos quedan multiplicados por 2. Todas estas imágenes de puntos, salvo el primero, que no tiene ningún amigo anterior, y el último que no tiene ningún amigo después, o quedan solos. O sea, entonces es la fórmula del trapecio. Y simplemente uno coloca estos valores y allí procede. Ese ejemplo lo hicimos la vez anterior. Y también vimos de qué manera uno podía encontrar una cota para el error. La cota para el error es de este tipo, ¿no? Recuerden que todo esto está dado, la función está dada. El b y el a son los límites de integración, están dados. El h es el largo de cada subintervalo, o sea, es la base de cada trapecio, eso también está dado. Uno lo hace como b menos a partido por la cantidad de puntos que quiera obtener. Y si la función es conocida, entonces uno puede sacar aquí la segunda derivada y obtener el máximo, el valor más grande. A veces se puede obtener, como el ejemplo que está hecho más abajo, se puede obtener mirando la fórmula, porque claro, cuando las fórmulas son crecientes, como en este caso, ¿no? De la segunda derivada que resultó ser creciente acá, para ese ejercicio, entonces uno puede encontrar esa cota. No hay ningún problema en ese tipo de cosas. Ya. Entonces, para el trapecio tenemos ya visto todo lo que es necesario para poder trabajar con esa fórmula. Su fórmula de aproximación, noten aquí yo tengo puesta la aproximación. Si uno quiere ponerle igual, tiene que agregarle que al final, agregarle el error. Hay que agregarle una cuestión de peligro. Como está explicado aquí, de la manera como se encontró ese error. Ya. Bien. Entonces lo que viene ahora, para el día de hoy, es trabajar con otras fórmulas que se obtienen de una llamada fórmula de cuadratura. Y claro, aparece aquí la regla de Simpson, que también es muy famosa. Es como el caso anterior que veíamos los polinomios de Legendre, muy famosos porque son bastante simples. Aquí para integrar también se usa mucho la regla de Simpson. Ahora, acá o en el día de hoy vamos a mirar la regla de Simpson de 1/3, que se llama 1/3, y después vamos a ver una de 3/8. Ya lo podemos ver mañana o la próxima semana, aunque lo podemos explicar ahora también. No es tan complejo. Y parten todos ellos. No sé, te dé la pata grande, mi mamá. El que tiene el micrófono y está conversando en su casa, lo tiene que apagar. Con esta manera, entonces, se obtienen muchas fórmulas. Aquí se puede avanzar con bastantes fórmulas. Estamos viendo la segunda de ellas, pero hay muchas fórmulas para poder encontrar una aproximación en el cálculo de una integral. Pero uno ve, por supuesto, las más comunes. ¿Cómo se obtiene esta fórmula? De una manera que usamos algo que ya conocemos, se supone, del capítulo anterior.
donde vimos polinomio de aproximación. Vamos a calcular una integral de una función f de x que está definida entre a y b. O sea, es la integral entre a y b de fx de x. Con la partición igualmente espaciada, claro, tal como en el caso arriba. El primer punto se llama a, x0, después x1, x0 más h, ¿no es cierto? Porque todos ellos están a distancia h entre sí. El x2, x0 más 2h, el x3, x0 más 3h. Hasta llegar al último, que es el último es x0 más nh, que es el que se llama b. Entonces miramos acá, para esta partición, como está igualmente espaciada, todos los puntos de la partición están a la misma distancia. Podemos usar esta polinomio de aproximación de Newton, esta fórmula que vimos en el capítulo pasado, ¿cierto? Donde lo que teníamos era una función calculada en un punto x, que después llamábamos x0 más sh, era igual. Aquí la tengo puesta adentro. Cambié un poco el lenguaje, ¿no? En esa fórmula, estos i's, y sub 0, por ejemplo, yo lo colocaba, a ver si puedo sacar el lápiz. Acá, acá. Ese i sub 0, en aquel tiempo, lo colocábamos así. F, y en un paréntesis así de corchete, colocábamos el x0. Esa es la manera como anotábamos estos polinomios de aproximación de Newton, ¿no? Pero aquí, para que me alcance a escribir, es siempre la dificultad que uno tiene en hacer estos apuntes, que se alcance a escribir y sea más o menos legible. Entonces, en vez de f de x0, le pongo y0, que es lo mismo, en el sentido de funciones, ¿no? La imagen de x0 y 0. Entonces aquí está puesto y0 más el delta, es el delta elevado a 1, que llamamos antes, que es y0 menos y1, multiplicado por s. Después venía el delta cuadrado en y0 por s menos s por s menos 1 partido por 2 factorial. Después viene delta cubo en y0, o el delta cubo de y0, por s menos 1, s menos 2 partido por 3 factorial. No coloco más porque no me alcanza, pero aquí iría un delta cuarto y0, y la fracción sería s menos 1, s menos 2, s menos 3, agregándole un nuevo factor. Partido por 4 factorial. Y así sigue. Si tenemos a mano la fórmula anterior, exactamente la que habíamos visto en aquella oportunidad. Y aquí al cambiar, esto es una especie de cambio variable en la integración, ¿no? El x lo colocamos a x0 más sh porque esta fórmula expresaba el f de x0 más sh. O sea, lo que yo tengo acá, el h, noten ustedes que lo sacamos fuera de la integral, pero esto que tengo acá, f de x0 más sh, es lo que está en este corchete grande de acá. Es la misma fórmula que habíamos visto antes. Salvo le indico por esta manera, que ahora estamos para hacer un poco de espacio y hacer la escritura más simple. Entonces, fx0